En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me decía el Padre que la persona que pusieron ahí está trayendo gente para hacer llover. No hagan caso si el dragoncito se manifiesta. Estamos rodeados de dragón, entonces vamos a comenzar con un mensaje, porque duele en el alma lo que están haciendo a la Virgen. Dice: queridos hijos, que todas las oraciones que hagan por la noche en sus casas sean por la conversión de los pecadores, porque el mundo está en pecado grave. Recen el rosario cada noche. Mensaje de Nuestra Señora. Dios vengador y Señor, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, y da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán con insolencia y presumirán todos los malhechores? Aplastan a tu pueblo, Señor, y oprimen a tu heredad. Asesinan a la viuda y al extranjero. Matan a los huérfanos. El Señor no ve nada, dice. Andan contentos, felices. El Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan, tontos del pueblo. ¿Cuándo comprenderán los ignorantes? El que hizo el oído no oirá. El que hizo los ojos no verá. El que educa a los pueblos no va a corregir. El que enseña al hombre no va a saber. El Señor sabe que los proyectos del hombre son pura vanidad. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor, a quien enseñas tu ley, y le das reposo después de la desgracia, mientras cavan la tumba del malvado, porque el Señor no rechaza a su pueblo, no abandona a su heredad. Hará de nuevo justicia en el juicio, y la apoyarán todos los hombres honestos. ¿Quién defenderá mi causa frente a los malvados? ¿Quién se colocará a mi lado frente a los malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría en el país del silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu amor me sostiene, Señor. Aunque tenga 1000 preocupaciones, me alegran tus consuelos. ¿Podrá asociarse contigo un tribunal corrompido que trae la miseria despreciando la ley? Atentan contra la vida del justo y condenan al inocente. Pero el Señor es mi fortaleza. Dios es mi refugio. Recaerá sobre ellos mismos su propia iniquidad. Lo destruirá por sus maldades. Lo destruirá el Señor nuestro Dios. Salmo 94. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, duele en el alma lo que están haciendo. En verdad es un asesinato, matar, un robo. Han robado el pan a los niños. Secuestro, una tortura, una destrucción. No hay que ser fanático. Pero la justicia, ¿para qué está?
como decía, ¿se acuerdan ustedes ya desde el año pasado? No en caso si no atropellan. Atiéndame bien aquí. Yo había dicho que van a poner un chip dentro de la pelota. Porque tuve una visión en una oración. Vi que una pelota iba navegando, iba volando. Y de repente que por dentro alguien lo movía. Ya era como el dron. O sea que una injusticia. Y ya te está diciendo, ya nos está diciendo a todos que en el 2030, la Agenda 2030, todo el mundo va a tener chip. Miren ahora cómo dice que gracias al chip se invalidó el gol. Pero 1 metro estaba el jugador de Croacia habilitado. ¿Para qué quiere ese chip si todo el mundo está viendo con sus propios ojos que no ha tocado el balón? El que tocó fue... Pero no solamente eso, sino la negatividad desde el comienzo del árbitro, porque cuántos goles más hubieran hecho. Sino que hay un robo, un asesinato, un asalto, como decía. No hay que ser fanáticos, pero la justicia, ahora mismo Croacia se puede levantar, porque esos jugadores no tienen la culpa, y puede denunciar a la FIFA para que se detenga, porque detrás de ellos hay una nación entera, como decía la Virgen, que salvará a una nación entera. 3 días sin dormir, todo lo que hemos hecho, las persecuciones que están, y vienen y te roban en tu cara, es como que tú estás viendo a tu esposa y estás negando, y todo el mundo y una nación entera hay detrás, y quedan como tontos, como locos, como inservibles. Entonces, y el mensaje que da, que no se puede, yo ni ya enviaría ni a mis hijos si siguen poniendo dentro de la, o sea que ya no hay justicia, ya no hay cordura, ya no hay lealtad, ya no hay, y no solamente eso, sino que si el comisario hubiera ido a ver el partido, si hubiera nombrado gol para su equipo, el gol para su equipo, no quiere saber nada. Pero aquí hay un robo letal. Pero vamos despacio nosotros, ya que tenemos a Dios por Padre. El mayor milagro, me decía la Virgen, es tu vida. A esa he visto que hasta han matado hasta Terminator. A Terminator, me han oído hablar a Terminator, y eso no son balas de hierro, y hasta él muere. Y aquí uno de los verdaderos milagros. ¿Cómo es que tú sigues vivo? Atiéndeme bien, porque ahí el chip hizo injusticia. Y el mundo entero quedó como tonto, como incapaz, como loco, como manicomio. Hemos quedado, como decía, se ha robado el pan a los niños. El mundo, como decía, ¿se acuerdan ustedes cuando el propio arcángel San Miguel había dicho que las videntas no iban a atajar a los policías, que no es justo lo que te están haciendo, y que iba a haber mucho terremoto en el mundo entero? Y miren lo que está pasando en el mundo. Más de 5 países ahora hay terremotos. Y el mundo, el hombre, sigue practicando la injusticia delante de Dios, delante de los hombres, de los ángeles. Y los justos, como dice la palabra de Dios, cada día más son asesinados, perseguidos, secuestrados, torturados. La Virgen me decía que no te callen. Envían, te atropellan aquí, tú vas allí, le das, vas nuevamente ahí a construir. Se visten de ángel de luz, pero al Padre, ¿quién puede? Como dice el que hizo el ojo
no verá. El que hizo el oído no escuchará. Pero dicen, pero esto es Europa. Escucha bien lo que va a decir el propio Jesucristo. A pesar de que Jesús había hecho tantos signos, no creían en él. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Señor, ¿quién nos ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha sido manifestado el poder del Señor? El mismo Isaías había indicado la razón por la cual no podía creer. El Señor, escuchen, el Señor, porque hay algo detrás de esto, una causa, ha cegado sus ojos y han endurecido su corazón, de modo que no vean sus ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan a mí, para que yo los sane, dice el Señor. Isaías anunció esto, porque había visto la gloria de Jesús y por eso hablaba de él. Sin embargo, fueron muchos los que creyeron en Jesús, incluso entre los personajes importantes, pero no se atrevían a manifestarlo públicamente a causa de los fariseos por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Para ellos contaba más tener buena fama ante la gente que ante Dios. Jesús afirmó solemnemente: el que cree en mí no solamente cree en mí, sino también en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como la luz del mundo, para que todo el que crea en mí no siga en la oscuridad. No seré yo quien condene al que escuche mis palabras y no haga caso de ellas. Porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Para aquel que me rechaza y no acepta mis palabras, hay un juez. La palabra que yo he pronunciado serán los que les condenan en el último día, porque yo he hablado en virtud de mi propia autoridad. El Padre que me envió es el que me ordena lo que debo decir y enseñar, y que su enseñanza lleva a la vida eterna. Así pues, lo que yo les digo es lo que me ha dicho el Padre. Miren cómo el dragoncito se ha callado, pero antes de que griten, lo que decía: ahora ya se nos llevó la copa, el que está ahí en la casa del Padre. Sino que ustedes se van a dar cuenta que estamos llevando ahora mismo una lucha no vista a los ojos humanos, pero es terrible, terrible en la vida espiritual. Carnalmente están viniendo personas para hacer llover, y espiritualmente los demonios están tapando el cielo. Y nosotros aquí sabemos, el Padre me ha dicho, están trayendo personas. Entonces sabemos qué hacer para sacarle el poder. Y antes que el espiritito de violencia, el mosquete y cuchillito, el gobierno, a lo menos ustedes ya saben qué es lo que quieren hacer para desmentir a nuestra Madre del Cielo. Entonces nosotros tenemos los mensajes de Medjugorje. Estoy viendo un espiritito de susto, que el Señor lo reprenda y lo envía a los pies de la cruz. Entiéndeme bien aquí, vamos despacio. Igual si no sale, lo importante es que ya saben la verdad. Igual si no alza, ya se ha escuchado. Entonces hay un dolor en el alma, como decía: han robado el pan a los niños.
la esperanza, la fe, el amor. Que el mundo carece, yace y sufre por falta de justicia, y en tu cara te dicen que adentro hay un chique, lo detectó esto que aquello, y no te das cuenta que hay un plan detrás de todo esto. Te dejan como mentiroso, y aquí nosotros ya habíamos profetizado desde el año pasado que va a ser un robo del mundial, una corrupción. Los referees ya están todos vendidos, y que ya saben, un año atrás creo que ya saben quién iba a salir campeón, que ya todo estaba pagado. Si la justicia no se mueve, como decía, ahora ya se nos llevaron la copa con lo que han hecho. Pero tenemos cosas más importantes. Está tu vida, está la salud, la familia, tu trabajo, tu movimiento. Que si la justicia no se mueve y no hace justicia, van a llevarse cosas más importantes. Como decía, no es justo lo que te están haciendo, y muchos malinterpretar sobre las videntes. Pero yo, como interpreto estas palabras del arcángel Miguel, escucha bien, porque muchos andan, hasta he escuchado que a muchas personas se le informan de lo peor, se le está mal informando, que yo hablo mal de Croacia, que yo esto, que aquello. Y si el arcángel dijo que las videntes no van a atajar, para mí es que son inocentes, que ellas no son de la mafia. Lo que ustedes tanto aquí le acusan para que yo pierda la fe hacia ellos. Porque si los videntes fueran de la mafia, o fueran falsos, mentirosos, como ustedes dicen, y esto que aquello, ya hubieran callado a la policía, lo hubieran atajado fácil. ¿Y qué tiene que ver Cristo con el diablo? Con Belcebú. Estoy viendo a Bayern. ¿Qué tiene que ver el espiritito de suicida? No tienen cosa más importante que hacer que venir a gritarle a la gente: suicídate, suicídate. Un día le pregunté a la Virgen, cuando tú vayas caminando, siempre hay, pongamos un mirador, francotirador, en cada esquina tomando café o té. Y cuando uno va pasando, no solamente a mí, sino que he visto que gritan a las personas: suicídate, o le grita su pecado. Y le pregunté a la Virgen, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué es lo que quieren hacer? Ni trabajan, están ahí todo en vano. Y me responde la Virgen, así quitan la fe. Supongamos que yo estoy trayendo en Medjugorje un grupo de peregrinos, soy sacerdote, y 50, 100 personas, voy caminando y sale uno y me grita en el público, y en medio de eso hay personas que manejan la mafia o que son de la mafia. Y al gritar, esas personas están asesinando la fe de quienes yo estoy trayendo. Lo que está pasando aquí carnalmente, un grupo viene a gritar sus pecados, que come, donde duerme, que dice, que hace. Y esas son las cosas más fáciles, como decía, miren el proceder de los chinos, el movimiento de los chinos, y vayan en el manicomio a ver cómo se mueven los de manicomio, el proceder de los manicomios. No, estos son mafias, ninguno está loco, están todos poseídos por la mafia y por el diablo. Están todos mafiados, sus movimientos. Si tú manejas el movimiento, el piu piu, que ahora ya se cayó, y las personas que se mueven, pa, ahora salimos nosotros, pa, pa, ahora quédense, acuérdense. Y si tú manejas la mafia, por cada palabra y por cada movimiento, esto no, están locos, no deberían estar en el manicomio, mínimo debe estar en la cárcel o debajo de la tierra. Una persona va a ver y la luz que va a recibir. Por eso la Virgen dice, mi hijo es la verdad. Y aquí por la verdad es el camino, la verdad y la vida. Mira, estudia el movimiento de los chinos, donde va, hace el movimiento y gritan y dicen cosas, y va en el manicomio a ver cómo se mueven.
y te vas a dar cuenta, la enfermedad psicológica no existe. Lo que existe es lo natural, como decía a la doctora, mira, ese niño no tiene enfermedad psicológica, sino que cuando su madre estaba embarazada, se había golpeado, seguramente se cayó su madre o alguien lo golpeó. Y el niño es bien sano al ver, pero su mente, su cerebro, no se desarrolló. Pero como decía Prevost, Bergoglio segundo, tercero, ¿para qué quieres teléfono si tienes cerebro? Escuchen ustedes. 5.000 guardaespaldas, 200.000 militares sin su ropa, 400.000 espías alrededor, gana más de 40 millones, tiene documento de pie a cabeza, se nombra el Papa sin serlo canónicamente. Y miren cómo astutamente aquí, sal ahí tú sin teléfono a ver dónde vas a parar. Yo aquí cada rato con el teléfono, a lo menos para salvar un minuto de mi vida más. Como decía la Virgen, y como he visto que hasta Terminator han matado. ¿Y cómo es posible que nosotros aún sigamos vivos aquí? La luz está iluminando el mundo. Aquí los mensajes de la Virgen. Y vamos lo más. En esto me reconocerán, decía el Señor, por mis frutos. O decía, ¿por cuál de mis frutos quieren apedrearme, quieren matarme? Se le ha dado la vida, el trabajo, la salud, la educación. O como algunos dicen, esto es Europa. Bueno, esto es Europa. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la sabiduría, la inteligencia y el extraño, el juicio del corazón? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la ciencia de los padres? Y sale Prevost y dice que España no sea museo de la antigüedad. Y la palabra de Dios dice claramente, se corta el pie y bebe veneno el que atenta contra la palabra de Dios, contra Dios. ¿Cómo puede ser posible que tú hables mal de tus raíces? ¿Cómo el niño nacería sin su padre? ¿O cómo el padre existiría sin los abuelos? ¿O sin su madre? ¿En qué ciencia, en qué conciencia, en qué vida, qué nos pasa, qué nos sucede, qué es lo que pasa al ser humano? Uno ya no comprende, ya no entiende. Yo busco la manera, la forma, la actualidad, busco, y ahora el comunismo prohíbe el agua sucia, el internet, a partir de tantos años. ¿Y Jesús qué vino a hacer? Eso es tiranía. Jesús no vino, sino el que quiera seguirme, que tome su cruz, no tiranizando. Atiéndeme bien, como dice la palabra. No es obligatoriamente, sino con Dios, convencimiento, convenciendo con la palabra. Debe enseñar a tu hijo desde su primer instante de su concepción de movimiento, respiración, palabra, obra y omisión, que la pureza no solamente es necesario, que esto es el fruto de la impureza. Morirás, será ramera, prostituta, abortista, asesina, arrastrada. No trabajo, no felicidad, no amor, no paz. Y el niño desde antes, ya la madre, y después, mira, hija, 50.000 años de cárcel si alguien te toca. Como yo, bueno, supongamos que yo voy dentro de mi familia, hijo, cuando tenga 18 o 20 años vas a ver un teléfono. Yo creo que a los 10 años ya me va a matar mi hijo, porque va a ir en la escuela, va a ir a la plaza, va a ir en el cumpleaños de su amiguito y va a ver que todo el mundo tiene teléfono y
Y el tonto, y eso que es, ¿para qué sirve? Vergüenza de su padre. Tu padre no te ha enseñado. Va a ir en otro país, los jóvenes van a viajar, todos van a salir todos de esos países. Y ahí está el chip. Obligatorio. Nadie va a poder comprar, ni vender, ni moverse, ni hacer nada. No sirve ni para la justicia, sino que atentan contra la justicia, la dignidad, el pan de los pobres, la comida, la ropa, la esperanza, lo único que teníamos para comer y para sobrevivir. Como decía, estoy hablando a través de la razón, pero aquí tenemos fe. Lo que me preguntaron, en el caso de que me descomulguen y no descomulguen, ¿qué vamos a comer? Y la fe te dice, Israel comió maná y yo te digo que vamos a vivir mejor si no descomulgan. Vamos a comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Él mismo va a venir, los ángeles van a venir a darnos de comer. Pero estoy hablando por el sentido de la fe. Pero una teoría. La fe parece que no existe, no. La pelea teoría la Biblia, ustedes no leen para nada la Biblia. Pierden el sentido, el conocimiento, la razón. El espiritito de Biden está gritando, entonces no, están todos ya acorralados. Espera que se abran los 10 secretos, a ver dónde se esconden. Cuando los egipcios se escondieron de Dios, entraron todos en su tumba, en su agujero, pensando que se iban a esconder de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Envió a los demonios. La palabra de Dios dice en la antigüedad que se le aparecía como humo, como fuego, como ni el ruido del viento, ni el silbido de la serpiente. Eran tanto el pavor que tenía ese pueblo, porque eran de cura, y no tiene cura ni razón de ser. Cuando tú tienes como enemigo a Dios, supongamos que yo trabajo con Dios y Dios me dice, bueno, haz un refugio como Elías, o cómo Dios me va a salvar de lo que está viniendo. La fe te dice, y hay más de 1000 ejemplos, en vida, con los ángeles, él mismo, ahora lo que decía el Padre, yo mismo quiero actuar. Bueno, para que no digan, no, fulano nada más, los fulanos están, lo que viene, no. Ahora investiguen quién está sacudiendo la tierra. Esta vez no solamente sacudiré el cielo, dice el Padre, sino también la tierra. Investiguen si hay un grupo de mafia, fulanito, o lo que están haciendo estas cosas y lo que se nos está viniendo encima, porque el Padre es el Padre. Invoquemos al Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que está manteniendo callado al dragón, pero enseguida nos ataca la serpiente. Eso es lo que ellos siempre hacen. Supongamos que la violencia, el espiritito de golpe, de cuchillito, de armita, atropello, machete o bombita, violencia, la muerte. Tú ya le vences al dragón, pero ahora la serpiente siempre ataca uno de los dos. ¿Y el dragón cómo vencemos? Tenemos toda la Biblia, tenemos Daniel, cómo mató al dragón, tenemos el Apocalipsis 12, el arcángel San Miguel, cómo encadenó al dragón, tenemos el Génesis 3:15. Ahora la serpiente. Vivir la castidad y hablar sobre esto, yo sé que muchos van a malinterpretar porque no le interesa la vida, su propia vida,
y la salvación del mundo entero. Y luego tú ves su alma y auxilio te pide, el miedo a morir, el pavor. Como decía, yo creo que son demonios. Cada vez que hago un movimiento gritan, ¡agua! ¡Agua! Están sufriendo mucho esa alma. Cada vez que estoy ayunando y hago un movimiento, siempre escucho esa voz en mi corazón que me están pidiendo agua. Y yo creo que son los condenados. Nosotros aquí derramamos, jugamos, todo nos valoramos. He visto que se pelean todos. Ya no se subasta nada. La gracia que Dios nos está dando. Disfruta debajo de un árbol en tu casa. Sal a respirar. Y con un rosario viene el viento o decir, hijo de hombre, esto dice el Espíritu Santo. Espíritu del Señor, ven. ¿Por qué no lo llamas? Espíritu de viento, ven. Y sopla por los 4 puntos cardinales para que estos muertos vivan. ¿A qué se refiere la muerte? Como decía Jesucristo, se creen vivos, pero están muertos. Muertos a la fe, muertos a la paz, muertos a la sabiduría, muertos al amor, muertos a la felicidad, muerte espiritual, a la ciencia, a la esencia, a la comprensión. No comprenden ni entienden los destinos. ¿Por qué suceden tales cosas? ¿Por qué el terremoto? ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué de dónde? ¿Quién está haciendo? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué? Y saben, ahora ya no quieren que ni ayune. ¿Y la Virgen qué dice? Con el ayuno, la oración durante 40 años. Entonces yo voy a culpar a la Virgen. Ya no quieren que ni reces. Porque si reza va a suceder cosas. Nunca dicen, fue Prevost quien los secuestró. Dejó sin luz al mundo entero. Con agenda. Con persecución el mundo entero, sin agua, sin luz. Ahí sí van a gritar y vamos a agua, agua. Cuando ya no se puede comprar ni vender, nadie va a poder entrar ni salir. ¿Sí? Aprendan del mundial lo que están haciendo. Y falta unos días. 2030 tenemos la puerta. 26, 2030 el siguiente mundial cada 4 años. ¿Y qué va a pasar cuando sea obligatorio? ¿Cómo vas a ir si no estás marcado? La palabra de Dios dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos otros como el pastor separa de las ovejas, de los cabritos, y pondrá a las ovejas a un lado y al cabrito al otro. Vengan los benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino preparado para ustedes y toda la creación del mundo. Escuchen lo que dice el propio Mesías. Vengan los benditos del Padre, que se le ha sido preparado. Pero atiéndame bien aquí para que no nos roben la inspiración. Porque tuve hambre, dice Jesús, para los que están desesperados. ¿Y qué debemos hacer? Algunos dicen, no, le falta mucho todavía. Y yo te pregunto bien una cosa. Para poner una piedra sobre otra piedra, me falta mucho todavía. ¿Acaso no es tu inteligencia, tu sabiduría, puede ser tu querer lo que te está desviando? No escuchas la voz de Dios, comienza a construir, que pronto sacudiré el cielo y la tierra. Y miren lo que está pasando en el mundo.
se está sacudiendo. Y como me decía la Virgen anoche, que hiciera algo, porque te lamentarás. En Guaceteíta, me dice, que voy a lamentarme. Por eso ya no me estoy yendo, para que luego no me lamente, porque pude haberte dado de comer, salvado, dado la vida, como aquí estamos ahora, se está abriendo el sol, y por eso estoy hablando, porque están trayendo gente y ahora van a desaparecer todos. Como dice la Virgen, como no pudieron atajar la aparición que hicieron, vinieron a construir en cada esquina, 5.000 demonios en cada hotel, y debajo de la alfombra, como dice, yo muero por las propias palabras, como decía Atrum, que si vuelve a atacar, yo voy a morir con él, y por él, lo que él decida, porque el Padre habita en él. Y tú vas a ver cuando, amén, Señor, hubo es mejor decir lo que dice el Señor. Cuando hubo el mano a mano con Biden, tú vas a ver cuánto estudioso, cuántas ciencias, cuánta tecnología, cuántas personas, cuántos políticos, psicólogos, leólogos detrás de Biden. El único que pudo haber noqueado a Biden fue el Padre, por boca de Trump. El único que pudo haber dado esa respuesta para hacer temblar hasta el fondo del infierno. Y lo que yo decía, porque él, para aclarar que un día va a venir aquí, porque miren que ya están viniendo, ya están trabajando. Cuando me vuelvan a encarcelar, lo primero que van a hacer es atentar nuevamente contra su vida, como lo hicieron cuando yo estaba en el secuestro. Después atentaron contra la vida de Trump, y van a hacer lo mismo, porque ellos tienen hora, día y fijamiento. Como decía, vienen y ponen aquí a una persona, traen personas, y ya se nos llevaron la copa, y todos ellos te apuntan y dicen, gordito, gordito, gordo, y me llaman aquí, gordito, y buscan hasta para llamarte de, ¿cómo se dice? Apodo. A mí nunca se me llamaba por mi apodo, porque yo nunca he llamado a nadie como animal o como persona o cosa. Siempre le había llamado como se le llama. Primero porque somos cristianos. En nuestra vida natural tenemos un nombre. En nuestra vida espiritual debemos reconocer y conocer, investigar e indagar cómo se le llama a esa persona en el cielo. Por ejemplo, yo decía la videnta. Voy a poner un ejemplo. Hay cosas aquí, y también me está viendo, me van a ver la misma persona, el psicólogo que hundió a Arabandal. Y yo había dicho, y se va a hacer eso un día. Va a ser torturado para hablar, para decir quién le pagó, dónde, cuánto, cómo, por haber matado a todas las almas, haber llenado el infierno, o va a hablar libremente sin tortura. Van a elegir ellos. Porque así como los exorcistas golpean a los poseídos, a los demonios, habla en el nombre de Jesucristo, di la verdad, te lo ordena Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo. No en vano, ya no me están dejando ni dormir, para que ustedes vean cómo está saliendo a luz la verdad. En el nombre de Jesucristo, di la verdad. ¿Quién te pagó? ¿Dónde? ¿Cuándo? Vamos a ver, él en vida o después de muerte. Los exorcistas tienen ese poder, la verdadera iglesia tiene ese poder. Como decía, ¿cómo yo puedo saber? Solamente razonalmente voy a hablar. Si verdaderamente Bergoglio está muerto, es el cuerpo de Bergoglio el que está ahí en la tumba.
Y es lo más fácil, envíe a un arqueólogo, qué sé yo, uno que estudia huesos, y hagan la justicia, hagan la prueba. Si son los huesos de Bergoglio el que está ahí. Como decía, estamos todos locos. Estoy viendo a los argentinos lo que están preparando, pero el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no escuchará. Piensan que esto que está pasando no se va a saber. ¿Quién le envía? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto cobra? Hasta tiene inocencia. Pero, ¿cómo yo podría engañar al creador del cielo y de la tierra? Ni a mí que soy nada, no me engañan. ¿Y cómo van a engañar al Todopoderoso? Lo único que quieren es desviar. Pero escuchemos, dice Jesucristo: vengan los benditos de mi Padre, tomen posesión del reino de Dios, el que ha sido preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos? Sedientos y te dimos de beber. ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos y te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Soy tonto, soy estúpido, no entiendo que cuando estoy haciendo a uno de esos pequeñitos, ja, 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 espera que se abran. No, pero ellos, ¿y saben qué educación tiene esta gente? Para que usted, que es lo terrorífico, lo último terror. Ellos tienen la preparación de Bergoglio, Lucifer, como Juan lo llamaba, los anticristos, la raza de Caín, la raza de víboras, mundanos y paganos, herejes. Juan era el discípulo de amor, el que más amaba a Dios. Miren, escuchen cómo reprende y corrige a los falsos profetas, a los que no tienen fruto, sus frutos son malos. Y ahí van a ver ustedes que llegó aquí, empezó a llover, a tapar, y vienen gente muy desagradable. Violencia. Y ellos piensan que en su corazón van a engañar a Dios. Y tienen esta preparación. Bergoglio decía que yo estoy con ellos y que les estoy haciendo famoso. Cuando yo los reprendo, los corrijo, los enseño, ya han matado hasta a mi abuela. ¿Cómo yo voy a estar con ellos? Ya me han matado a mí y van a volver a hacerlo. ¿Y cómo tú vas a creer que yo le estoy haciendo famoso, que me estoy haciendo nada más? Están todos locos verdaderamente. Los niños los inocentes de todo el mundo están muriendo. Y nadie hace nada, nadie dice nada. Lo que decía Kim, ten cuidado de esa gente, van a utilizar hasta la verdad, la razón, y tienen herramientas. Se les ha dado poder para engañar. Solamente Dios y los que son de Dios a través de los profetas, porque no vas a creer como el demonio, primero el dragón, después la serpiente. ¿Cuántos los que con estas personas han sido engañados? Nos quieren desarmar, quieren sacarle las armas a Kim Jong-un. Lo van a matar, y luego ¿quién va a defender a los inocentes? ¿Quién va a dar la libertad? ¿Quién va? Más de 30 años escuché que se fue su enemigo de Kim en la cárcel.
y decía en su corazón que va a hablar, va a decir la verdad en la cárcel. Van a escuchar ustedes, van a ver. El que hizo el ojo no va a ver, dice el Padre. El que hizo el oído, entonces ¿yo qué sugiero? A lo menos, yo sé que no van a hacer, pero lo mínimo, no podemos ser fanáticos, pero para que el mundo aprenda que aún hay justicia en el mundo, lo mínimo que se debe hacer es volver a jugar un partido. Lo mínimo, se debe suspender todo. Vamos a aclarar esto. Bueno, en el otro partido Croacia perdió 4-2 y yo decía, bueno, amanecieron mal los jugadores. Que en el mundo entero es justicia, ¿qué vamos a decir? Hay que saber perder y no somos ilusionistas, que es ilusionista. Que si pierde mi equipo yo ya muero, y lo que a mí me duele mucho es haber sacado el pan, la justicia, el amor, la coraza. ¿Qué ejemplos van a después a salir en la tele, en el ambón, los presidentes, los jugadores y los referees? ¿Y de qué van a hablar? ¿Qué van a decir ante el público? Que son unos injustos, unos ladrones, unos estafadores, que ya se vendieron todo, que ya han pagado. Está mintiendo ahí. Y como si el mundo entra ahora mismo en el internet, como decía Prevost. Si todo el mundo está viendo, está palpando, le diré 5 fallas desde que él comenzó. Primero, cuando él comenzó, bendijo a los putos. Primera falla. Yo decía, hermanos, no le agarraré su pasado, que es de terror: asesino, pedofilia, secuestro, tortura, extraviación y demanda de aquí para allá, 2 millones pagando, asesinato masivo. Primero, bendición a los putos. Segundo, Agenda 2030. Lo vio de canto en canto cuando él bendijo a los agendistas. Hasta que una persona dijo, fulano, no está haciendo tu trabajo, triunfo en la ONU, sabemos de arma biológica, vacuna, empezó a denunciar, bueno, se detuvo. Tercera falla, la segunda falla, ya estaban a punto de cerrar todos los puentes, los países, las aviaciones, la gente desesperada, todos muertos, ya no podían salir, enfermedad, volvía la mascarilla. Y miren ahora en un país más de 24 años de cárcel por haber robado en la mascarilla, en la corrupción, en la vacuna, en el muerte sin decir, la impureza, la desvergüenza, el mal ejemplo, la vergüenza que está pasando ante el mundo entero. Y la gente no para de perseguir, de hacer daño al bien, de querer hacer callar. Y la Virgen, ¿qué dice? Que no te callen. Un poco más esto predicamos, y ya todo el mundo está callado y hasta el viento se va a callar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese poder, tiene esa autoridad. Ni aunque vayamos en la cárcel, en el manicomio o en el ataúd, donde sea, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es como una espada de 2 filos. Ahora decía, lo mínimo o a lo menos denos un penal ahí entre los dos equipos. A lo menos eso, 2-2. El partido con justicia terminó 2-0. Más si el referee no se hubiera vendido y nos hubiera cobrado 2-3 penales a favor, 3-4-0, digamos. Yo sé que muchos no me quieren aquí, pero no por causa de uno, porque la Virgen, son mucho más los que quieren a la Virgen, por culpa del gobierno de Ciborio, qué sé yo, enmista. Yo no voy a poner a todo en una bolsa, o no voy a culpar a todos, porque no todos están comiendo de ello. Yo veo aquí algunas personas, ustedes mismos van a ver y a vivir dentro de poco, que aquí nosotros distinguimos y pedimos justicia como el Señor ha dicho en su juicio definitivo. Tuve hambre
y me has dado de comer, justicia. Tuve sed y me has dado de beber, justicia. Porque ¿qué es lo que parecen los que van en el infierno? Estamos hablando del verdadero infierno en el fondo. Voy a terminar con prebos. Primero, bendice a los putos. Segundo, bendice la Agenda 2030. Mata a todos los niños. Tercero, cambia la doctrina. Cuarto, persigue a todos los que rezan. Y ahora sella y va a volver a hacer con un secuestro, un asesinato y una tortura. Al único, como decía la Virgen, eres el último, el único que me queda. Y aquí yo voy a abrir mi corazón por amor a los buenos. Los buenos dicen, da ya a ley madre, que a nadie servimos, porque se han dado cuenta que por mi movimiento sale el sol. Si yo me paro y rezo y hago lo que tengo que hacer, enseguida el sol se cae al viento, el movimiento. Hay una que nadie puede negar, transformación, movimiento, demonio de aquí para allá, ocho caballos, se chocan todos. Uno es FBI, otro es militar, policía, todo eso. Hay una lucha carnal, demonio, lo espiritual, terrible lo que está pasando alrededor de la Virgen, en todo el mundo. Entonces, escúchame bien. No es que no sirvan, sino que esa es la gran señal. Si tú fueras papa o si tú fueras el elegido, porque si todos ustedes hubieran sacado el sol, todos servimos, todos sacamos el sol, no se hubiera distinguido quién es el verdadero. Porque yo sé la razón. Ellos dicen, se están dando o nosotros nada más estamos haciendo. Bueno, yo le daré la razón. Se están cohetitos chinos, se están fábricas chinas. Pero como decía, aquí hay una lucha espiritual. Porque si yo sería como eunuco, miren el gol que hizo Croacia en el último, hizo con su aparato. Y eso ya te lo ha dicho todo. Lo que aquí nosotros día y noche estamos queriendo salvar, ordenar, corregir, dirigir. Que cada cosa tiene su lugar, su momento. Debe ser el mejor gol. Como el año pasado se hizo de chilena. La gente malinterpreta y no entiende que por culpa de eso van a ir todos al infierno. Que por culpa de eso, donde en el cielo ni existe la sexualidad, ¿en dónde vamos a encontrar personas como dice el Padre? Yo Yahvé contemplo desde el cielo y miro si hay a lo menos una sola persona, uno solo que busque la justicia y que practique la justicia. Uno solo pide el Padre, para que todo el mundo tengamos la vida y la bendición. Y no hay ni uno solo, dice el Padre. Donde ni existe la sexualidad. ¿Y dónde, cuándo y cómo yo voy a encontrar personas puras que sometan a los demonios, a los espíritus de viento, a los espíritus de brujería, espíritu de mentira, a los espíritus de esto, bim, bam, boom? Luego tú vas a querer enseñar el movimiento, por ejemplo, la misa tridentina. ¿Por qué hace 100 años atrás se hizo esta misa? Yo no voy a estar en contra de la Virgen, pero no es bueno dar la espalda al dueño de casa. ¿Qué quiere decir? Los que manejan la brujería, la angelología y los que manejan la mafia, nunca más va a querer hacer esta misa de cara. ¡Pah! Bim, bam, pum, corre, win. Bim, bam, pum, fiesta alrededor, como decía
van a regresar 7 veces peores. Todos los dominen ahora el silencio. Cualquiera que tenga oído espiritual, cualquiera que tenga sentimiento y que sienta, cualquiera que respire, que viva, que tenga amor en su corazón, va a escuchar perfectamente la voz de Dios aquí, la voz de la Virgen. Cualquiera que sienta te da escalofrío, nemopinicia. Cualquiera que tenga sentimiento, el amor. Como decía, ¿dónde está el amor? Y me hace recordar cuando llegué aquí, cuando era terrible. La Virgen dijo que me han hallado. Y como decía, para que no me maten tan mal, a lo menos investiguen. Ya una videnta me había dicho, tú eres el Papa. Cuando llegué aquí, cuando vi a la Virgen, el rostro del Padre, me llamó el Papa. Otra persona, el rostro de Dios. Y yo no me nombro nada, sino que porque no hay en el mundo, no estoy viendo un solo verdadero que yo también pueda aprender de él y preguntarle. Pero mi inteligencia me dice, atiéndame bien aquí, si yo quisiera buscar a Jesús, porque yo me imagino que es Jesús el que debe vivir en el corazón de Pedro, del Papa. Sabemos que es Lucifer, el puto, el que vive en el corazón de Pedro. Asesinato, robo, secuestro, herejía, es lo peor. Y si yo quiero encontrar a Jesús, ¿a quién voy a ir? Aquí a su madre. ¿Quién tiene a Jesús? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Yo me imagino, voy a hacer una cosa, lo que ellos dicen. El mismo tengo, dice, igualito que su. Supongamos que yo caiga en el pensamiento de ustedes. Y voy a decir, es igualita que su mamá. Y la sabiduría me responde, tonto, es su mamá. ¿A quién quiere que se le aparezca? A los vecinos, a sus amigos, es su mamá. Lo mismo pasa a Jesús con María, como decía una de las videntes mellanas, que cuando el Papa hablaba, cuando había un verdadero, y la Virgen hablaba, había una sensación, había una unidad, una unicidad, uno solo, en el movimiento, en las palabras, ni por más que fingiera, porque el reino de Dios no está dividido. Con esto estamos llegando a ser todos mártires. ¿Qué tiene que ver Cristo con Lucifer? Como decía, utilizan hasta la palabra de Dios para hacer ver que Jesús tuvo hijos. Bueno, ¿creen ustedes por qué se le llama Biblia? ¿Por qué se le llama Sagrada Escritura? Que no miente. ¿Qué es lo que estamos viendo, viviendo, comiendo, palpando? Como algunos dicen, le falta todavía esto que aquello. Pero no han aprendido en el sentido, Jesús no fue ni en la escuela, ni estudió. Pero Él es Dios. Porque había cosa más importante que el estudio, como decía el Señor, que a muchos ha sacado porque iban a perder su pureza. ¿Y para qué te sirve la pureza? ¿O para qué te sirve el estudio si no tienes pureza de corazón? Lo que está salvando las almas. Y aquí ya no se puede ni hablar. Yo ya no puedo denunciar, está diciendo a la videnta, a los buenos. Y saben dejar como enemigos de los buenos. Y los malos, los que todos los días roban, matan y destruyen, quedan como ja, y son los más inocentes. Y no por eso nosotros debemos callar. Cualquiera que pueda y venga, y mira, esta es la prueba, pasa esto, es lo visible, es lo que vamos a comer, es lo que vamos a vestir,
lo que vamos a vivir. Como me decía la Virgen, que este año demasiado da gusto va a ser el Medi Festival. Yo no sé si voy a, porque los enemigos me rodean, pero se van a acordar. Yo le invito a la familia o que suelten a sus hijos, que no tengan miedo a la omnipotencia. Gracias a Dios, que solamente saben, dicen, sabemos qué quiere hacer, sabemos de dónde, saben. Gracias a Dios que no son omnipotentes, porque solamente Dios, por eso decía, hay cosas aquí de las videntas que son omnipotentes, por ejemplo la vida. ¿Cómo es que siguen vivos? Ahora van a querer matar esto, pero hay una omnipotencia porque ya no han matado la aparición, los mensajes a tanta gente. Como decía, no estás viendo. Millones de gente viene del mundo entero, diferentes lenguas, naciones, grupos étnicos. No estás viendo la conversión de vida que hay en este lugar, que solamente la omnipotencia, la propia palabra de Dios dice, en el cielo hay fiesta, y para que tú pongas de fiesta al cielo debe ser algo tan extraordinario y lo último. Y Dios pide solamente un pecador. Pero aquí no, si tú hablas con los franciscanos, eres Judas. Si tú saludas a los policías que no están vestidos, tú eres traidor. Si hablas con esto, Judas. Un día fui en la mansión en el castillo de Nancy, y me pusieron un gatito negro. El mismo Estela o mi bruja, igualito que los brujos. Le ponen arroz para que coman los ángeles. Jamba, los ángeles, ¿cómo los ángeles van a comer arroz? Le ponen agua para la buena suerte, y por poco no hacen su brujería aquí. El pin, el pac, el zoológico, ateísmo puro, como decía. ¿Y cuándo vamos a despertar? Estoy viendo una luz tremenda por lo que he dicho el Señor, que eso es tiranía, van a salir siendo peor, y su propio hijo le van a matar y van a quedar como locos y tontos. Porque como decía, esa no es la forma como yo, primero, viviendo la pureza, la castidad, quiero que vean mis hijos. Y cuando ellos caen, quiero demostrarles, miren por qué se ríen de ti, por qué te van a matar, por qué te van a torturar, por qué te van a hacer tales cosas. Por qué te rodean, como saben todo, ellos mismos te dan la carnada y tú caes y luego ¿y dónde está Dios? Ahora vamos a hacer un viceversa para terminar. A ver, para los que dicen, ¿y dónde está Dios? Lo sé de vacantismo, que Dios no conoce ni a los demonios. Si tú quisieras o amaras a tu hijo como los demonios, ni un segundo le dejas a tu hijo. Si tú educaras, o como se dice este dicho, la andén de educar, o si tú no lo educas, el diablo lo va a hacer. Anteayer expliqué en el video que cuando se le golpea en la cabeza a las mujeres se van a sentar. Mucho mal interpretado, explotaron todo. Pero le voy a demostrar bíblicamente que no solamente las mujeres, sino que el Padre dijo al hombre, hombre, contempla, mira bien ese hierro. Los hombres que son borrachos, asesinos, no quieren saber nada, adúlteros. Un día una persona que estaba trabajando en el segundo piso cae del segundo piso, le entra un hierro al costado del portón y queda varado ahí. Santo varón de Dios. A lo menos por la voluntad. Mira bien ese hierro, dice el Padre. Así como el herrero agarra el hierro, lo mete en la fragua, pulula ahí y agarra un martillo y ¡bum!
o moldeazo, Él lo pone, caminará según los mandamientos de Dios. Escucha, hijo mío, los mandamientos de Dios son nuestra vida, nuestra esperanza. Si queremos ir al cielo, vivir ya aquí. Porque si ni los mandamientos vivimos aquí en la tierra, ¿cómo vamos a pasar? Aprendan de mí, ¿cómo? No puedo ni pasar, ni con el documento de ellos me hacen pasar, de que son de ellos. No es que yo inventé, hice y todo legal, se ha estudiado, investigado si estaba bien y no había ningún problema. ¿Y cómo tú vas a pasar sin mandamiento? Lo que decía Jesucristo. El propio Cristo había dicho, si quieres ir al cielo, cumple los mandamientos. Y si yo te hablo de las cosas de la tierra que se mueven los de la mafia y el pium pium y rodean, invade todas, y miren el miedo y el susto, ¿qué va a pasar? Decía Jesucristo cuando les hable de las cosas del cielo, de los ángeles, como decía cuando estaba en la casa, ¡brum! El Padre me dijo, son ángeles. Y uno de ellos, he escuchado bien en el corazón que iba plagándose, decía, por la muerte de Bergoglio, se iba enojado. Y yo empezaba, Dios te salve María, primer misterio doloroso, el único que le callaba al demonio del rayo, el misterio doloroso en alta voz. A ver, destrabó, se quedan callados. Como, no te calles, para el bien, pero sé inteligente ante el mal. El inteligente no abre la boca. Entonces, el Dios de la paz y de la luz y del amor, y que este ejemplo, aunque Dios no hará justicia, aunque en la eternidad, porque no es justo lo que le han hecho a la Virgen, se ha pagado, se ha sufrido mucho. Me decía la Virgen que todo el país estaba despierto, millones estaba rezando por ellos, y miren cómo han terminado, injustamente. Estaba viendo la mapa para ver dónde quedaba un país, y he visto que Polonia y Ucrania parecían una hormiguita delante del país de Rusia. Está ahí millones, impresionante lo grande que eran y los millones que estaban. ¿Ves tú? Pon ahí mapa. No hay chino. ¿Quién te salva? Y ahora con lo que está pasando en el mundo con el terremoto, nadie va a decir que los rusos nada más están haciendo y esto es aquello. Que el espíritu de la violencia sea encadenado y enviado a los pies de la cruz. Entonces pedimos a nuestra Madre que nos dé la paz, el amor, la aceptación, rezar al Padre Nuestro en estos momentos difíciles que estamos pasando de persecución y el credo, y hacer la voluntad de Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.